y le cedo de inmediato la palabra al señor alcalde de la ciudad. Bienvenido. Le rendimos cuentas a la ciudad a través de los medios de comunicación de lo que sucedió o no, cómo contarles a ustedes qué pasó. Me acompaña en la mesa principal de la Feria de Manizales el coronel Benavides, por supuesto. El coronel de prensa va a salir con estos mismos datos para que cada uno lo tenga mucho más fácil. Acreditaron 500 periodistas contra 473 del año pasado, de los cuales la gran mayoría son regionales. Empezó a las 5 de la tarde y terminó entre 7 y media de la noche. Tuvimos 150.000 desfiles comparado con 510.000 que salieron. El concierto de Pipe Peláez y Los Inquietos, que fueron 10.000 personas. Al concierto. Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales, se da entonces un parte de victoria de la versión 58 de la feria. ¿Qué se puede decir acerca de los eventos y el comportamiento de los manizaleños? Bueno, a los manizaleños y a los colombianos tenemos que decirle que la feria número 58 de Manizales es un éxito, o fue un éxito, que se presentaron más de 545 actividades, más de 545 eventos, de los cuales más de 500 fueron gratuitos para propios y visitantes. Eventos que tienen una organización importante. Primero que todo, nos acompañaron 1.598 policías durante la temporada ferial en Manizales, y dentro de los eventos feriales no tuvimos ningún homicidio gracias a ese comportamiento y a esa protección policial. Distinto a los eventos de feria y en la seguridad ciudadana, sí hemos tenido durante estos días hasta hoy 4 homicidios. De hecho, anoche hubo 4 homicidios en la ciudad, que son homicidios de seguridad ciudadana, que son tan graves como cualquiera, pero no asociados a la feria, y eso es muy importante aclararlos. O sea, que no fueron dentro de ningún evento de feria y en ningún movimiento ferial. Por lo demás, el reporte es el siguiente. Tengo el cuaderno acá porque son tantos datos, me perdonan todos que los diga. En los desfiles de la ciudad tuvimos 550.000 personas. El año pasado tuvimos 510.000 personas en los desfiles. En la Plaza de Bolívar tuvimos 69.000 personas en los eventos de conciertos de Plaza de Bolívar versus 60.000 del año pasado. Tuvimos en los eventos culturales de Plaza de Bolívar 8.000 personas versus 8.000 del año pasado. Los juegos o deportes extremos tuvieron un poco más de 15, 25, 37, 52.000 personas versus un poco más de 20.000 del año pasado. En los eventos deportivos 30, 40, más de 52.000 personas versus un poco más de 30.000 del año pasado. En las arrierías tuvimos 24.500 personas versus 22.000 del año pasado. En expoferias 49.000 visitantes versus 45.000 del año pasado. En toros 70.000 versus 66.000 del año pasado. Los juegos pirotécnicos fueron vistos entre Villa María y Manizales por más de 300.000 personas. El año pasado fueron un poco más de 250.000. El partido de fútbol tuvo 9.747 personas. El año pasado en la despedida de Valentierra tuvimos 15.000. La feria infantil fue visitada por 36.000 personas. El año pasado 35.000. El concierto de la feria, a pesar de lo que sucedió con la no presencia de Don Omar, tuvimos 20.000 personas versus 17.000 del año pasado. En la cabalgata 2.921 equinos versus 2.400 del año pasado. En la torre panorámica de Chipre 7.470 personas versus 5.000 del año pasado. En el Parque Ernesto Gutiérrez, en todos sus eventos, 25.000 personas, mismo número del año pasado. En la media torta 29.100 versus 22.000 del año pasado. En las ferias o tablados de los barrios 5.500 personas versus 5.000 del año pasado. En nuestras veredas 1.555 personas versus 1.400 del año pasado. Y en el Teatro Fundadores 5.477 personas versus 3.500 del año pasado. En resumen, este año a los eventos de feria asistieron 1.316.000 personas, comparado con 1.158.000 del año pasado, un incremento del 12% en la participación de personas en los eventos de feria. Tuvimos cerca de 264.000 visitantes, que movieron más o menos 160.000 millones de pesos en la economía de Manizales. La feria nos costó 3.947 millones de pesos versus 3.702 del año pasado, pero en patrocinios, o sea, con gente de afuera, conseguimos 3.201 millones versus 2.584 del año pasado. La alcaldía de Manizales el año pasado puso 1.220 millones y este año solo puso 880 millones, bajamos 400 millones de pesos lo que tuvimos que invertir porque subieron el apoyo de los patrocinios de afuera. La feria entonces cuesta 4.081 o le ingresan 4.081 millones versus 3.804 del año pasado para una utilidad
de 134 millones de pesos versus 102 del año pasado. Cifras que demuestran, digamos, que el éxito que tiene la Feria de Manizales. Los comentarios de propios y visitantes son espectaculares. Por supuesto, siempre hay algo que mejorar y así lo haremos. Replantearemos muchas cosas, revisaremos todo lo que haya estado mal. Perdonen por todo lo malo. La planeación fue muy fuerte y muy seria y espero que les haya gustado esta Feria 58. Alcalde, dice el administrador del estadio de Palo Grande que quedó muy afectada la gramilla después del concierto. Bueno, eso no es verdad. La gramilla todavía no sabemos cómo ha quedado. Nosotros tenemos un video que muestra, que hicimos antes, por supuesto nos curamos en salud, de cómo estaba la gramilla, que acababan de hacerle, le habían regado más de 20 viajes de arena, entonces tenía unos parches bien grandes para poder soportar el concierto. Por supuesto, luego del concierto las estivas dejan doblada la grama, pero hay que esperar 1, 2 o 3 días a que la grama recupere y ahí sí haremos un corte de cuentas mirando cómo queda realmente la gramilla comparado con lo que había, y si algo le pasó, pues haremos la reclamación del caso. Para eso hay unas pólizas, para que estén todos tranquilos. Alcalde, ¿la administración municipal va a tomar alguna medida especial por la no asistencia de Don Omar al superconcierto? No, mire, nosotros le pedimos a la superintendencia que haga una revisión de lo que sucedió, porque la verdad es que yo estuve acompañando al empresario durante toda la noche, la madrugada, el día anterior, revisando cómo él hizo los esfuerzos para traer a este artista. Él no se quiso subir al avión el viernes, él tenía que llegar el viernes y todo su equipo llegó el viernes. Ya él dejó las cosas para el sábado y se le complicó el tema por un problema climático, eso es verdad, pero el empresario delante de mí buscó y consiguió además un charter para que este señor se viniera. Él dejó pago un charter de $57,000 para subir solo a este señor y al acompañante que traía con su manager para que se viniera, y este señor no se quiso subir. El artista pudo haber estado a la 1 de la mañana en Pereira, o sea a las 2 en Manizales, para haber cumplido con su evento y no lo hizo. Por lo demás, nosotros sí tenemos que reconocer que el empresario hace un show impresionante donde saca 8 artistas internacionales de la mejor talla. Por supuesto que no cumple con la presencia de Don Omar, pero yo creo que se le sale de las manos. Yo estoy esperando que la superintendencia haga las investigaciones a ver ya qué pasa. Bien, una de las grandes ganancias, el plan Candado, que permitió el mejoramiento del espacio público en términos de presencia de vendedores ambulantes. Es impresionante cómo mejora el espacio público y sobre todo en la carrera 23 en la ciudad, en este evento ferial, comparado con los años anteriores, como ustedes saben no se podía caminar. Este año las cosas fueron muy distintas. Juan Carlos Barrera, secretario de Medio Ambiente del municipio de Manizales, una de las grandes ganancias definitivamente en términos de las ferias fue el manejo que se le dio al espacio público y obviamente al ingreso de personas que venían de otra parte con mercancías pues que de pronto no estaban legalizadas en su totalidad. ¿Cómo se manejó y cuáles son los resultados? Bueno, ese especial cuidado que se ha tenido en la conservación y la protección del medio ambiente, hablando del espacio público, fue el plan Candado. Ese plan Candado ya en conclusión nos da unas 422 aprehensiones a actividades comerciales que desarrollaban comerciantes de otras ciudades y que llegó a fin término pues el día de hoy, en el que se les devolvió sus mercancías y ya se están trasladando a sus respectivas ciudades. Secretario de Tránsito Juan Felipe Álvarez Castro, ¿cuál es el balance que se da desde la Secretaría de Tránsito precisamente en estas ferias presentadas y realizadas en Manizales? Bueno, hay un balance muy satisfactorio. Realmente la Secretaría de Tránsito, con el apoyo desde luego de la Policía Nacional de Tránsito, logró que los diferentes eventos de feria que involucraban, muchos de ellos, sobre todo los de mayor concurrencia, las vías alternas a los desfiles, a los eventos que se realizaban en la Plaza de Bolívar, las corridas de toros, entre otros muchos que tocaron desde luego la vía pública, pues fluyeran con normalidad, y lo más importante, que aunque existiera un tráfico lento fuera continuo y desde luego las personas pudieran llegar a sus destinos. Tenemos desde luego un balance que desde luego nos deja muy contentos. Es imposible que desde luego todo sea perfecto. Tenemos situaciones muy particulares de abandonos de vehículos en vías, arterias principales, que llevaron a que se inmovilizaran un total de 259 vehículos, muchos de ellos, repito, por abandonos en vía pública, sobre todo en avenidas. Tenemos un total de 18 personas a las que fueron sorprendidas durante toda la feria conduciendo su vehículo en estado de embriaguez, a las que se les aplicó desde luego todo el rigor de la norma, que involucran desde luego suspensiones de su licencia de conducción desde 1 a 10 años y en casos de reincidencia cancelación de la misma, al igual que sanciones económicas que oscilan desde 90 a 1.440 salarios mínimos legales diarios vigentes que fueron aplicadas a estas personas. El balance, desde luego, repito, es muy bueno y esperemos desde luego que las personas hayan podido tener un tráfico fluido durante toda la feria, en la que además tenemos que acotar
que además de los 118.000 vehículos que se encuentran matriculados en Manizales, llegaron 80.000 vehículos adicionales que desde luego rodaron en algún momento durante todas las vías de la ciudad y obviamente lograr una fluidez cercana a los 200.000 vehículos contando con los locales, pues es con bastante éxito, puedo decir que la policía logró la meta. De comparendo también se le deshizo a varios conductores. Claro que sí, logramos 977 órdenes de comparendo, no hubiésemos querido tener tantas personas infraccionadas, pero repito, aquí se infringieron varias normas de tránsito que tuvieron que tener desde luego una orden de comparendo respectiva, pero lo más importante fue que no tuvimos que lamentar ningún muerto en accidentes de tránsito y que los accidentes asociados a la feria desde el punto de vista con lesionados fueron leves, de tal forma que el balance es muy satisfactorio. Bueno, y frente al tema del servicio público, ¿fue suficiente para la cantidad de visitantes que llegaron y sobre todo para los eventos que se extendían hasta horas de la madrugada? Sí, yo creo que el transporte público, aquí en especial el colectivo, tuvo muy buena respuesta. Tanto para los eventos que se realizaron en la Plaza de Bolívar como aquellos que se hicieron desde luego en el marco de las diferentes corridas. Para el caso del gran concierto tuvimos una presencia importante de transporte público, teniendo en cuenta además que el mismo se prolongó hasta las 6:30 de la mañana. Ya para esta época pues contábamos con muy poca afluencia de transporte público colectivo, pero desde la 1 de la mañana logramos una buena presencia de este tipo de transporte que desde luego permite que las personas se desplacen con facilidad a sus diferentes residencias. Carlos Humberto Orozco Telles, secretario de Salud Pública de Manizales, ¿cuál es el balance precisamente que en términos de salud se puede dar en la versión 58 de la feria, conociendo la rigurosidad, digamos, de los operativos y los controles hechos desde su despacho? Se presentaron casi 500 lesiones, representadas específicamente por lesiones menores, tanto heridas, lesiones por arma cortopunzante, caídas, esguinces, traumas que no tienen que ver efectivamente con violencia por algún tipo de actividad deportiva y entre otro tipo de manifestaciones clínicas como desmayos, síncopes, etcétera. La mayor parte de estas atenciones fueron prestadas en el terreno directamente a cargo de los organismos de socorro. Solamente el 8.6%, que equivale a unas 42 lesiones, fueron trasladadas al nivel hospitalario. De ellas solamente quedan 2 personas hospitalizadas. No se presentaron muertes asociadas directamente con los eventos feriales. Como ya se ha registrado, hay homicidios durante esta temporada, pero en los eventos feriales no se registró ningún tipo de casos asociado con esto. En cuanto a intoxicaciones, no registramos intoxicaciones alimentarias, no registramos intoxicaciones por alcohol adulterado y se registra un caso de intoxicación por benzodiazepinas, un tipo de medicamento que se utiliza para provocar efectos similares a la burundanga. De tal manera que es un reporte que es satisfactorio, entendamos que la población prácticamente se duplica, de los casi 400.000 habitantes que tenemos en la ciudad, pasamos a otros 260.000 habitantes en promedio. A pesar de esto, la red hospitalaria, a pesar de que estuvo muy estrecha su capacidad para mantener camas disponibles, permaneció siempre con una disponibilidad y aunque teníamos activada la red departamental y la de los departamentos vecinos, no hubo necesidad de trasladar a hospitales vecinos. Bueno, digamos la alerta amarilla que era normal para la época de ferias, ¿continúa, avanza o cómo quedamos en este momento en red hospitalaria y también en unidades de sangre? Sí, para el día de mañana ya se hace entonces el balance final y se levanta muy probablemente la alerta amarilla. Igualmente ya regresa a una capacidad habitual el banco de sangre y a un consumo habitual. De tal manera que vamos regresando entonces a lo convencional, incluido lo que tiene que ver con todas las demás enfermedades. Recordemos, en este momento no tenemos un pico epidémico de ninguna enfermedad, incluida la infección respiratoria. Se ha manifestado en algunos medios que tenemos una elevación de los casos de infección respiratoria, pero la ciudad se comporta normal. General Mireya Cordón, primero que todo, felicitaciones por ese gran trabajo de la policía, de cada uno de los refuerzos, de las personas que también y uniformados que estaban acá. ¿Cuál es el balance, que por cierto es satisfactorio en términos de seguridad? Gracias a ustedes también por este acompañamiento. Podemos decir que el balance es altamente satisfactorio, tenemos un menos 88% de delitos con respecto al año inmediatamente anterior. Esto pues en el marco de los 546 eventos que se llevaron a cabo con la Feria de Manizales. Para destacar la captura de 4 bandas dedicadas a hurto de residencia que vinieron de otras ciudades, más de 600 armas blancas incautadas también en las diferentes requisas de los diferentes eventos, 6 armas de fuego también incautadas. Entonces pues podemos dar un parte muy satisfactorio.
Muchas gracias. Nicolás Salazar, director de